Muy buenos días, señores alumnos. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Por favor, me confirman si es que están viendo la pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Ok, muy buenos días con todos nuevamente. Y el día de hoy, a pesar de que no vamos a tocar el tema directamente de emergencias respiratorias, que pudiera ser otra forma de abordar el asunto de revisar las patologías más frecuentes a nivel de emergencia. He preferido esta vez hablar sobre un tema que es el común denominador de toda emergencia respiratoria, que es la posibilidad de que desemboque que culmine en una insuficiencia respiratoria. Y de eso se trata justamente. La atención de las emergencias respiratorias se trata de evitar, prevenir o tratar, si ha sido el caso, o es imposible evitarlo, el manejo de una insuficiencia respiratoria en la fase inicial al menos, ¿no? O sea, claro, toda insuficiencia respiratoria en el grado extremo va a requerir soporte ventilatorio, en donde uno tiene que asistir al paciente dándole o reemplazando su función respiratoria a través de una ventilación mecánica, ¿no? A presión positiva, que es la mayor frecuencia, y puede ser de forma invasiva a través de un tubo no traqueal, que ha sido la que más ha prevalecido, ¿no? Durante los últimos 50 años o 40 años en niños, pero que en los últimos 10 o 15 años también ya ha ingresado la ventilación no invasiva, o sea, también la presión positiva, pero sin tubo endotraqueal, que permite también ventajas similares en cuanto al manejo respiratorio, pero sin los efectos a negativos de un tubo endotraqueal y la presión positiva agresiva, que es directamente colocado en la vía aérea. Esto no se hace con tubo endotraqueal, así que por eso se llama ventilación no invasiva. Y no es tan eficaz en los casos más severos, pero sí evita que en algunos casos puedan evolucionar hacia la insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica invasiva. En fin, la idea es evitar la ventilación mecánica invasiva. Ese es el tema final, ¿no?, de todo manejo de insuficiencia respiratoria. Y en niños esto cobra una importancia mayor, ¿no? La insuficiencia respiratoria es más frecuente, más común en los niños que los adultos, por las razones que vamos a verificar. Y de eso vamos a ver en este rato que nos queda. Así que comencemos con entender primero que la función respiratoria el equilibrio respiratorio representa un balance, ¿no? Un balance entre lo que es, o viene a ser, vamos a poner esta cosa acá, un balance entre lo que es, digamos, la cantidad de energía, de calorías, de la fuerza que yo dispongo para manejar mi sistema respiratorio y la carga que supone un respiratorio. El respirar nos consume calorías, el respirar consume trabajo, nos da trabajo. O sea, nadie trabaja gratuitamente, ¿no? Y en este caso, la función respiratoria, para cumplirse con eficiencia, necesita pues vencer la resistencia que hay en la vía aérea, la función elástica del pulmón, etc. Entonces, todo eso se denomina el trabajo respiratorio o la carga del trabajo respiratorio, que es toda una parte. Mientras que la parte que soporta esa función viene a ser la energía disponible, que por supuesto pues depende del estado nutricional, de cómo están sus últimos ingresos energéticos, de cuál es la capacidad de flujo sanguíneo. Si el paciente está en shock, por ejemplo, acá también se va a afectar, porque hay menos flujo, también la energía disponible va a estar limitada. Entonces, o el estado nutricional, en fin, es un balance apropiado entre lo que es la energía disponible y el trabajo respiratorio. Cuando en el caso de la insuficiencia respiratoria, el trabajo respiratorio se incrementa, sea porque hay atelectasia, sea porque hay neumonía, sea porque hay un edema pulmonar, sea porque hay una CRUP, una laringotraqueitis, ¿no?,
pasa el aire. Cualquiera o varias de estas circunstancias van a generar un incremento en la carga que supera la energía que supone. Entonces es donde aparece la insuficiencia respiratoria. Y como uno puede ver acá, el equilibrio se basa en lo que viene a ser la eficiencia del sistema respiratorio. La eficiencia del sistema respiratorio tiene también un soporte, ¿no? El soporte fundamentalmente está dado por la caja torácica, o sea, el tórax, la parte ósea muscular, lo que está afuera. También tiene que ver con el diafragma, muchísimo. Y estas dos cosas, estos dos aspectos que determinan la eficiencia del sistema respiratorio, justamente lo que en gran medida afecta la función respiratoria en los niños, o la carga respiratoria en los niños, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un mayor problema respiratorio por cualquiera de las causas, va a incrementarse, y si uno tiene la energía suficiente, la reserva energética suficiente, la cantidad y la calidad de músculos apropiados, entonces va a superarlo, y si no es así o esto se mantiene mucho tiempo, llega a agotarse, ¿no? Así que existe una etapa en la cual existe una dificultad respiratoria, pero llega un momento en el cual aparece una dificultad respiratoria. Y la línea no es tan clara, o no siempre es tan clara. O sea, a veces identificamos rápidamente una insuficiencia respiratoria si un paciente está en apnea o está cianótico, pero no siempre es tan sencillo, y la idea es justamente tener presente de que niños que están con cierto grado de dificultad respiratoria pueden desarrollar en algún momento y en forma progresiva una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, si un paciente tiene polimnia o taquimia, como es usual en cualquier patología respiratoria pulmonar, por ejemplo, claro, incrementa la frecuencia respiratoria. Pero cuando comienza a haber bradimnia, y lo mismo sucede con la taquicardia. Si uno tiene una taquicardia, que es una respuesta compensatoria a una demanda mayor de oxígeno, porque requiere una tendencia a la hipoxemia, entonces el corazón trabaja más rápido. Entonces, si hay una bradicardia, así como si hay una bradipnia, entonces estamos hablando ya de una fase de compensación. O sea, lo lógico, lo esperable, lo fisiológico, es que ante una demanda de mayor trabajo respiratorio, pues se aumenta la frecuencia respiratoria, se aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando esto no es así, estamos hablando ya de que ya está pasando a la fase de falla respiratoria. O simplemente cuando ya se presenta la apnea, por ejemplo, o el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ya bueno, ya ese es el evento final. Pero ese es a lo que no queremos llegar, ¿no? Recuerden ustedes también que el sensorio tiene que ver con la función respiratoria, sobre todo con lo que es la falta de irrigación de oxígeno en las neuronas, pero también con el nivel de CO2, que mientras más se incremente en la sangre, va a producir mayor compromiso de tipo cerebral. Usualmente lo asociamos a una depresión del sensorio, es como sucede con mayor frecuencia cuando este ya está instalado. Pero la primera fase no es que esté en coma o depresión del sensorio por hipercapnia. La primera fase es la sensación de ahogo, y ustedes pueden deducirlo rápidamente cuando están ustedes debajo del agua y no respiran, y pruébenlo. Van a ser un momento que están desesperados por salir a respirar, porque el CO2 ya también ha subido suficiente. Entonces eso con la hipoxia comienza a generar mayor ansiedad, ¿no? Entonces, la hipercapnia tiene una fase inicial de ansiedad, y después, cuando ya sube y más permanentemente, ya se genera lo que conocemos con la depresión del sensorio. En fin, la cianosis es el evento final. Al comienzo hay palidez, más que nada. Entonces, existe una forma de ir reconociendo cómo un paciente que tiene dificultad respiratoria puede ir desarrollando algún tipo de ya insuficiencia, ¿no? Más frecuentes en los niños, ya sabemos, las causas más frecuentes son las infecciones respiratorias graves, neumonía, laringotraqueitis, traqueobronquitis, edema pulmonar, el síndrome de estrés respiratorio agudo, que algunos de ustedes ya conocen. O también ahora tenemos ya mucho más enfermedades neuromusculares, porque antes fallecían tempranamente, ahora ya no. Ahora ya se sobrevive de una manera más prolongada, y eso los hace más pronos a desarrollar insuficiencia respiratoria. Es muy frecuente la insuficiencia respiratoria, es de hecho la causa más común de las unidades de cuidados intensivos a nivel de todo el mundo, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son las características fisiológicas o anatómicas que hacen que el niño sea diferente respecto al adulto? Por supuesto, es imposible traer todo acá, pero algunas de las cosas, ustedes pueden ver acá los cráneos de un infante, un niño menor de 6 meses, un niño mayor y un adulto. Y claramente, si ustedes miran pues de la nariz para abajo, van a darse cuenta de los notables cambios que hay, ¿no? Entonces, no es lo mismo anatómicamente tampoco un niño de un adulto, ni lo es a través de todo su desarrollo. Y igualmente, si uno mira la tráquea de un adulto es esta de acá, que es una forma cilíndrica. Pues la tráquea de un niño hasta los 6 o 7 años es así, cónica, de una forma cónica, donde la parte más estrecha está más o menos por las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, esto genera pues, una serie de cambios en las presentaciones clínicas, el desarrollo de insuficiencia respiratoria alta en este caso, e incluso en el manejo con el tubo endotraqueal, que tiene ciertas diferencias colocar un tubo endotraqueal acá que acá, ¿no? Entonces, tenemos acá diferencias anatómicas y después viene la epiglotis, posiciones anteriores, etcétera. No es tema de esta reunión, sino llamar la atención sobre las diferencias anatómicas que existen entre uno y otro grupo etario, ¿no? Pero las fisiológicas, o los que tienen consecuencias netamente fisiológicas, también son importantes y no son tan notorias. Las comunicaciones entre los alveolos o entre los bronquiolos alveolos, los poros de Kohn, canales de Lambert, son también conocidos. Estas comunicaciones que hay entre uno y otro permiten que áreas no les llegue, están tapadas por un lado. Si tuviera telectasia acá, se permite la acción colateral, ¿no? Mientras que eso sucede en los adultos, son los niños mayores de 6, 8, 10 meses, en los niños menores esto no aparece, sino hasta recién después de esa edad, ¿no? Entonces los niños más pequeños por eso no tienen capacidad de compensar al alveolo contiguo con una buena ventilación. El diafragma no funciona igual por diversas razones, constitución diafragmática, implantación, etc. Y bueno, y también la caja torácica, que es otro problema. La caja torácica del niño, como ustedes saben, es mucho más blanda. Y si es mucho más blanda, entonces es más pasible, más fácil de inflarse. O sea, cuando uno infla con presión positiva al niño, es una maravilla porque ve cómo se infla maravillosamente el tórax, ¿no? A diferencia del adulto, que es más duro inflarlo. Sí, claro, la caja torácica es más blanda y permite mayor inflado. Pero, a su vez, también es más colapsable. De modo que a la hora que haya presión negativa, que es lo que sucede en cualquier inspiración, va a generar que la caja torácica también se tiende a colapsar. Eso sucede mientras la caja torácica se ablanda, o sea, lo que se llama la que tenga una alta compliance, una alta distensibilidad o alta colapsabilidad, como sucede también en los niños muy pequeños. En estos casos, el problema es que la caja torácica de los niños neonatos, infantes y quizás hasta los 3, 4 años, cuando recién comienza a osificarse mejor las costillas y las vértebras y los músculos son más gruesos, ya comienza a ser una caja torácica más estable, ¿no? Entonces acá hay varias, yo quiero llamarle la atención sobre 3 de ellas que están un poquito resaltadas. Uno es lo que les mencionaba ahorita, la compliance torácica, que es mucho mayor en infantes, que puede ser una ventaja para la expansión, pero a su vez es una desventaja cuando hay presión negativa en la inspiración, porque se colapsa. No le da estabilidad al sistema respiratorio. Las vías aéreas, como es lógico, son de menor diámetro, ¿no? Es decir, son tan pequeñas que muchas veces tenemos problemas de incremento en la resistencia al flujo del aire. En un paciente que tiene otras limitaciones, en un niño o un pequeño que tiene otros tipos de limitaciones como la fuerza del diafragma, la fuerza en los músculos, o también la misma caja torácica. Y otro aspecto importante, amén de otros, es el diafragma, que tiene una composición, como decíamos, diferente a la del adulto, en cuyo caso en los niños el diafragma no tiene mucha resistencia a la oxidación, ¿no? O sea, quiere decir que cuando hay una demanda y tiene que hacer más trabajo el diafragma, este diafragma va a tolerar menos tiempo de carga. O sea, se agota más rápidamente el diafragma. Y el diafragma es un elemento vital para la respiración, ¿no? Estos son los canales de Lambert, los poros de Kohn, bueno, y otros canales de Martin también.
Pero, como decíamos, esto se desarrolla recién, luego de unos meses de nacido, 6, 8, 10 meses. Lo importante es que recordar si una alveolo o una unidad alveolar se encuentra obstruida en su vía aérea y tiende a colapsarse, puede ser ventilado por el costado, por el lado. Eso pues no sucede en los niños muy pequeños. En cuanto a lo que es el tema de la función de la caja torácica y del diafragma, sí hay que recordar los principios fisiológicos de la respiración. Recuerden ustedes que cuando uno inspira hace presión negativa dentro de la caja torácica. Tiene esa presión negativa para que ingrese el aire, ¿no? O sea, que la presión del medio ambiente, o sea, la presión barométrica, sea mayor a la presión intratorácica o la presión alveolar. Cuando hay diferencia de presiones, el aire o el gas, en este caso el aire, fluye desde el medio ambiente hacia el alveolo. Ese es el principio de la inspiración. Presión negativa acá, porque la presión debe estar equilibrada en el momento de reposo, ¿no? La presión barométrica, 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, es igual a esta presión alveolar de 760. Cuando hago presión negativa, la presión intratorácica disminuye, por fisiología. Y al disminuir se crea la gradiente, una gradiente de presión. Entonces ingresa el aire y eso va inflando progresivamente el tórax hasta que las presiones se vuelven a equilibrar y entonces ya pasa a la fase expiratoria, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, presión negativa acá para que se genere la inspiración. Ahora, en la caja torácica, cuando ustedes miran la caja torácica, en un adulto tradicionalmente, esta es la caja torácica y este es el diafragma. El diafragma lo que permite, lo que hace inicialmente en la respiración es el que genera una contracción y esa contracción genera que se incremente el volumen intratorácico y así disminuya la presión intratorácica. O sea, la presión negativa se hace porque en el mismo lugar hay más espacio y si hay más espacio la presión disminuye. Entonces este incremento en la caja torácica hace que entre el aire. Esto es lo que sucede en un paciente adulto o un niño mayor de 4 o 5 años en los cuales ya la caja torácica está bien conformada. Esto le da estabilidad y se deja de extender en la medida de que el aire o la presión intratorácica funciona, ¿no? Pero en los niños, a diferencia del adulto que sucede esto, gráficamente ya es un alveolo en expiración en blanco y en violeta en inspiración. Entonces, cuando uno inspira y el diafragma se contrae, se incrementa el volumen dentro de la caja torácica. Esa presión negativa hace que se infle el pulmón. Y digamos que esto podría ser gráficamente o de una manera figurativa el espacio que se gana con la contracción del diafragma que se veía en la lámina anterior. Esto es lo que sucede en un niño. La caja torácica es colapsable. A la hora que se hace presión negativa, el problema está en que la caja torácica se hunde. No se mantiene estable como en la caja torácica del adulto. Y de modo que eso hace que el espacio que tendría que haberse perdido o ganado en esta inspiración del niño no se gana de la misma forma, o sea, se pierde porque acá se hunde la caja torácica. Entonces, el niño, el pequeño, para lograr un relativo similar o igual cantidad de flujo de aire o diferencia de presión barométrica entre el medio externo y el medio interno, requiere hacer un mayor esfuerzo respiratorio, una mayor contracción del diafragma, un mayor volumen. Y eso es lo que sucede en los niños. El trabajo respiratorio, cuando hay mayor demanda, genera un mayor trabajo diafragmático. En un diafragma que ya está con limitaciones de constitución por fibras musculares. Entonces, este es el principio que genera el por qué tenemos tantas dificultades en los niños pequeños de insuficiencia respiratoria, una enormemente mayor frecuencia, ¿no? También está la implantación de los diafragmas. Si ustedes pueden ver acá, este es un adulto, este es un niño pequeño. El ángulo acá y el ángulo acá, si ustedes ven los diafragmas, son diferentes. Y esta diferencia hace que la eficiencia de una contracción de este diafragma, si yo contraigo este diafragma, va a ser más fácil que genere más espacio. La contracción de un ángulo menos agudo en el diafragma del niño o del infante hace que ya la contracción no sea tan eficiente. O sea, son factores que van uniéndose para generar esta dificultad en la respuesta respiratoria del niño.
Y por supuesto ya sabemos que la limitación en la ingesta del niño, sobre todo cuando está enfermo o cuando hay una demanda respiratoria incrementada. Y sabemos también las dificultades que existen en la composición del músculo diafragmático. Ahora bien, recuerden ustedes que cuando existe una respiración normal, como lo que ustedes hacen ahora, un niño está en estado de reposo, el trabajo respiratorio representa solamente un 5% del consumo de oxígeno total. Sin embargo, cuando existe una demanda respiratoria incrementada, como en cualquier situación donde hay hipolimia, mayor tiraje, ustedes van a observar de que el trabajo respiratorio va a incrementarse progresivamente y puede llegar hasta casi un tercio de todo el consumo de oxígeno a nivel corporal. Y eso obviamente afecta severamente no solamente a la entrega de oxígeno a otros lugares, sino también a la función cardiovascular, ¿no? Algunos aspectos fisiológicos que podemos recordar. Este es un tema, yo no sé cuántos de ustedes pueden recordar, pero vamos a solamente mencionar el punto hacia donde vamos para la parte pediátrica e insuficiencia respiratoria. Acá están los volúmenes pulmonares en porcentaje, digamos, y acá está, bueno, una línea de tiempo, si se quiere. Esta es una respiración normal, ¿no? Eso es lo que se llama el volumen tidal, que es una respiración normal. Inspiración para arriba, o sea, volumen, se incrementa el volumen en la expiración, se bota en la expiración. Y así va en el ciclo, ¿no? Inspiración, expiración, inspiración, expiración. En una respiración normal. Bueno, esto de acá es el volumen, la capacidad vital, que es una inspiración máxima y luego una expiración máxima. Se le dice a la paciente, toma todo el aire que puedes y después bota todo el aire que puedes. Acá está. Bueno, eso no vamos a verlo. Lo que vamos a ver es esta capacidad residual funcional, el FRC, capacidad residual funcional, que es lo que queda en todo el pulmón, desde la vía aérea hasta el alveolo, luego de una expiración normal. Esta es una capacidad residual funcional. Eso tiene una utilidad. La utilidad de la capacidad residual funcional es mantener patentes, o sea, abiertas, todas las vías aéreas distales y los alveolos, evitar los colapsos alveolares, que es tan importante para la dificultad respiratoria. Así que la capacidad residual funcional es uno de los volúmenes pulmonares más importantes que hay, muy importante. Y eso, como digo, impide el colapso de las vías aéreas y de los alveolos, ¿no? Entonces, tener una buena capacidad residual funcional es vital. Se afecta con ciertas patologías pulmonares, por supuesto. ¿Qué pasa en el niño, ¿no? En el niño tenemos el problema de que cuando un niño respira, se supone que está respirando dentro de esta capacidad residual funcional. Sin embargo, los niños tienen el problema de un volumen de cierre, o sea, una capacidad de cerrar sus vías aéreas y alveolos, que está por debajo de lo que normalmente presenta el adulto. Cuando un adulto tiene una capacidad residual funcional normal, no va a tener atelectasia si respira dentro de este rango, ¿no? No hay problema, tenía que bajar mucho la capacidad residual funcional. La capacidad de cierre del adulto solo se genera muy por debajo de la capacidad residual funcional. En el niño no. En el niño está muy cercano a su capacidad residual funcional, o sea, muy por debajo. Entonces hay condiciones en las cuales por pequeñas cierres o pequeñas pérdidas de la capacidad residual funcional el niño puede presentar una atelectasia, ¿no? En condiciones normales incluso. Eso es un problema, porque si en condiciones normales ya tenemos atelectasia en los niños, entonces, bueno, es una de las razones por las cuales ellos tienen mayor frecuencia respiratoria, ¿no? Para compensar eso, ¿no? Sino que también cuando hay patología, obviamente van a estar también en desventaja. Entonces, el niño es posible que presente atelectasias y colapsos alveolares y de vías aéreas muy tempranamente, aún respirando dentro de su capacidad residual funcional, que es otro tema de desventaja, ¿no? El espacio muerto, espero que lo recuerden, puede ser anatómico o fisiológico. Anatómico es donde ustedes normalmente no se realiza intercambio de gases porque no hay un epitelio que permite el intercambio de gases, ¿no? O sea, en la tráquea, los senos, los paranasales, arriba, eso no hay, pues, ¿no? Las vías aéreas también hasta poco antes del alveolo tampoco participan en intercambio de gases. Bueno, todo eso es el espacio muerto anatómico, o sea, no funciona el intercambio de gases. O sea, hay aire, dice, pero no funciona el intercambio de gases. Pero el fisiológico por supuesto, es el importante desde el punto de vista de fisiología respiratoria,
porque a pesar de que tiene un epitelio en el cual sí debe haber intercambio de gases, no se realiza. Usualmente por algún tipo de alteración en la perfusión y en la ventilación, ¿no? Sobre todo en la perfusión. Entonces puede llegar aire acá, pero no llega la circulación capilar, entonces, claro, está aireado, pero no participa, es un espacio muerto. Y el espacio muerto normal en los adultos es alrededor del 20, 25, 30%, con mucho, pero en los niños representa a veces hasta casi la mitad de todo su volumen tidal, ¿no? Entonces también es otro tema, estamos muy cerca, estamos trabajando al borde del abismo con los niños, ¿no? Esa es la interpretación. Y por supuesto en el atómico ya sabemos, pero el alveolar pues se presenta en condiciones en las cuales hay poca circulación en el capilar alveolar, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, si es que el paciente tiene un estado de shock, si un estado de hipotensión, y el pulmón está normal, bueno, puede estar muy bien aireado el pulmón, pero no se va a realizar eficiente o completamente el intercambio de gases. Eso genera espacio muerto. Embolia pulmonar, hipertensión pulmonar o cualquier enfermedad obstructiva con sobredistensión alveolar, asma, bronquiolitis, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, todas estas condiciones hacen que muchas áreas del pulmón se sobredistiendan. Esa sobredistensión del alveolo comprime el capilar alveolar circundante y pues disminuye la circulación. Todo lo que disminuye la circulación a nivel de los capilares pulmonares generará un espacio muerto fisiológico, ¿no? El otro concepto que recordemos en la fisiología respiratoria es el principio de Laplace. Ustedes ya lo han aprendido, o por lo menos lo han revisado, no con ese nombre de repente, pero sí en neonatología, cuando hay este asunto de la síndrome respiratorio del niño, ¿no? O sea, la membrana hialina. O sea, en dos alvéolos, pues no todos los alvéolos tienen el mismo tamaño, ¿no? Unos son más chiquitos, otros son más grandes. Entonces, el principio fisiológico de Laplace dice que cuando hay dos alvéolos contiguos se comunican, entonces este alvéolo más pequeño tiende a colapsarse hacia el otro lado, o sea, se vacía su contenido hacia el alvéolo más grande. Este se colapsa y este crece más todavía. Eso es lo que es el principio de Laplace, por equilibrio de gases, pero esto se evita con lo que ustedes saben, es el surfactante. Justamente la presencia de surfactante evita este colapso. Cuando hay deficiencia de surfactante, por eso aparecen los colapsos. La síndrome de membrana hialina no es más que colapsos alveolares múltiples, justamente por esta disparidad en el tamaño de los alvéolos, y que la ausencia de esta sustancia, que es el surfactante, genera. Ahora, claro, lo que hace el surfactante es estabilizar la tensión superficial, ¿no? En ambos. Entonces, le da la misma tensión superficial y entonces fisiológicamente ya no pasa el aire de más pequeño a más grande como era de esperar una situación usual, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede finalmente? Si esta es una unidad normal donde uno se ventila propiamente y se perfunde propiamente, siempre vamos a hablar de una relación ventilación-perfusión de una unidad normal, ¿no? O sea, se ventila en la misma, es arbitrario, por supuesto, eso, ¿no? Pero se ventila y se perfunde de una manera similar. Cuando tenemos un paciente que tiene asma o bronquiolitis, donde tiende a sobredistenderse en los alvéolos, esa sobredistensión alveolar puede comprimir parcial o a veces casi totalmente ciertas áreas el capilar pulmonar. Ese genera lo que llamamos el espacio muerto, ventilado pero no perfundido, ¿no? Que en el extremo es el infinito, ¿no? O sea, un espacio muerto con cero de circulación significa que hay un BQ, una ventilación-perfusión al infinito. El extremo opuesto, estamos hablando de extremos, este es un extremo, este es el otro extremo, no todos son extremos, no siempre es perfusión cero, sino perfusión disminuida, se va generando espacio muerto, pero no al cero. Y acá es el otro extremo, ¿no? Se colapsa, entonces es un alveolo que digamos que no llega nada de aire, pero sí perfunde perfectamente. Este corresponde a lo que se llama una unidad de shunt o derivación pulmonar, ¿no? O sea, en este caso no es una derivación cardíaca como en una cardiopatía congénita cianótica que pasa del lado derecho al lado izquierdo, sin pasar por el pulmón. No, sí está, la sangre está pasando por el pulmón y pasa perfectamente, acá está el alveolo. Pasa por el pulmón, pero no se realiza intercambio de gases porque el alveolo no está funcionante.
Entonces la sangre venosa pasa al lado izquierdo del corazón y a la aorta sin ser oxigenada. Este es un tema, este es lo más frecuente que sucede en la parte pediátrica, en las emergencias, ¿no? Es decir, por patología de este tipo, alteración de la ventilación-perfusión, pero por disminución de la ventilación más que de la perfusión, se genera estas hipoxemias, ¿no? Esto es lo que genera más hipoxemia. Entonces, estas unidades, cuando están parcialmente colapsadas, uno lo trata con oxigenoterapia. Cuando están totalmente colapsadas, la oxigenoterapia ya llega a ser mucho menos eficaz, ¿no? Y el último tema referente a la fisiología es recordar la compliance y resistencia. Ya saben ustedes lo que es compliance, tiene que haber una distensibilidad, en este caso alveolar, pero también la torácica, como hemos visto, es lo mismo, similar, el concepto es el mismo, ¿no? Pero acá hablamos ya de compliance alveolar, cuando se distiende ese alveolo. Si el alveolo está normal, se distiende bien. Si el alveolo está duro, sea porque tiene edema pulmonar o está lleno de algo o fibrótico, entonces su compliance va a estar disminuida, ¿no? Y en la resistencia se refiere al paso del aire a través de los canales, ¿no? O sea, de los bronquiolos, bronquios. O sea, que va a estar en relación a su luz, a su diámetro interno. A mayor diámetro interno, menor resistencia, y a menor diámetro interno, mayor resistencia, ¿no? Esto es como se extiende, ustedes pueden ver, conforme yo incremento la presión del aire al alveolo, se va a incrementar el volumen, ¿no? Esa es la curva de compliance de presión-volumen. Muy sencillo, le aplico más presión, obviamente voy a incrementar el volumen. Y la resistencia, la diferencia entre el adulto y el niño lo podemos ver acá, ¿no? Este es un adulto en el cual su diámetro interno hipotéticamente puede ser 10 milímetros y cualquier edema en la pared interna por una bronquitis, una inflamación de bronquiolo, va a producir un edema y eso genera una disminución en su diámetro interno. Y vean ustedes que este cambio genera pues una reducción en la luz, ¿no? Que aumenta la resistencia, claro que sí. Pero el incremento en la resistencia es notablemente mayor cuando el diámetro de la vía aérea, naturalmente como en los niños sucede, es menor, ¿no? Entonces, el niño que tiene un equivalente similar de inflamación de la luz dentro de la tráquea o dentro de los bronquios, va a tener un incremento notablemente mayor en la resistencia. Y tiene que hacer más esfuerzo. Otra desventaja más para enfrentar una carga respiratoria como la que hemos mencionado, ¿no? Como ven, tenemos diversas dificultades, tanto a nivel anatomofisiológico de la función pulmonar. Vamos ya al tema de la parte clínica, hablando de falla respiratoria. En los pacientes que tienen dificultad respiratoria, vamos a hablar de falla, o sea, desde el punto de vista definitorio, cuando uno tiene una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, pero respirando aire ambiente. Acá hay que tener cuidado porque muchos pacientes que llegan en emergencia, lo primero que hacemos, una de las primeras cosas que hacemos es colocarle oxígeno, ¿no?, a los pacientes, a veces ya en forma automática y sin pensar mucho, que digamos. Pero sí, entonces se le pone oxígeno porque tiene un poco de dificultad respiratoria mientras van evaluando de qué se trata y a ver si requiere algo más. Y de pronto se le toma su saturación o se le toma unos gases. Y no se registra, no se anota qué cantidad de oxígeno estaba recibiendo o qué FiO2 estaba recibiendo en ese momento. Es vital que ustedes, cuando tengan un paciente que está recibiendo oxigenoterapia por cualquier sistema, si no saben calcular el FiO2, lo que tienen que hacer es registrar lo que está recibiendo. Tomada la muestra, o sea, la gasometría, y deben anotar en el resultado, ¿no? Cuando viene el resultado, dice, tomado con FiO2 o con litro, con FiO2 de 0.40% si lo saben, y si no lo saben, con oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto. Ya cada uno va interpretando o tratando de sacar más o menos el aproximado. Porque es muy diferente, pues va a ser un niño que tenga, digamos, 85 o 90 mililitros de mercurio, cuando está respirando aire ambiente sin ningún tipo de soporte respiratorio, que si le estoy dando 60% de oxígeno. En un caso ya está en insuficiencia respiratoria, en el otro está normal. Entonces los dos tienen el mismo nivel de presión parcial de oxígeno, pero si no tengo el dato de lo que está recibiendo oxigenoterapia o el FiO2 que está recibiendo, no puedo valorar adecuadamente a ese paciente. Es vital. Entonces, nunca se olviden, están tomando, y cuando tomen la muestra,
ustedes, o la enfermera, o quien fuera, pero ustedes son los responsables, deben registrar, es decir, regístrame el FiO2 que está recibiendo o la cantidad de oxígeno que está recibiendo y el método. Porque también es diferente que reciba, no sé, pues 5 litros por minuto por cánula nasal que 5 litros por minuto por máscara de oxígeno, ¿no? Con o sin reservorio, en fin, hay una serie de factores que ustedes ya han aprendido parcialmente dentro de lo que es la oxigenoterapia. Entonces, la presión parcial de oxígeno, cuando es menor de 60, respirando aire ambiente, que significa 21% o 0.21 de FiO2, ya habla de una insuficiencia respiratoria. Y si el paciente también tiene más de 50 milímetros de mercurio de CO2 también, ¿no? O sea, es una de las dos cosas, o ambas, ¿no? Puede tener ambas, claro, pero basta con una para definir si es una insuficiencia respiratoria de tipo 1 o tipo 2, como ustedes también ya han aprendido previamente. No, lo importante es entender bien que estos no son datos que son crudos, ¿no? O sea, son datos que han de interpretarse a la luz. Por ejemplo, si el paciente es un niño que tiene una displasia broncopulmonar, si es un niño, o si es un paciente que tiene un EPOC, que es un adulto, entonces esta cifra no vale, ¿no? Esta cifra de CO2 no vale, porque esos niños o esos adultos tienen un nivel de CO2 mayor. Normalmente mayor. Ya normalmente para ellos pueden tener 54, 53 mililitros de mercurio de CO2 y para ellos es el estado estándar. No podemos hablar de insuficiencia respiratoria en un paciente que tiene estandarizado, o sea, ya de forma usual, un nivel elevado de CO2. Para ellos ya nosotros tenemos que tener su dato previo de CO2, pues son enfermos. Entonces hay que tomarles sus muestras periódicamente para saber cómo están y cuando se ponen mal ya uno puede comparar, oye, pero tu estado estable es ahorita estás en esto. Entonces ahí uno puede valorar. O sea, estos datos son crudos ahorita, pero hay que interpretarlos a la luz de cada tipo de paciente, ¿no? Entonces son datos menos de 60, respirando más de 50, en sujetos sin una patología de hipercapnia previa, ¿no? La aguda y crónica se refiere a la compensación, eso no vamos a verlo ahora, a menos que ustedes quieran hacer alguna intervención después. Y tipo 1 y tipo 2 se refiere a lo que vamos a ver en un momento, pero es básicamente la hipoxémica o la hipercápnica, ¿no? Claro, acá es un vistazo general a todas las causas. Uno puede, generalmente nosotros cuando tenemos una insuficiencia respiratoria decimos acá está, ¿no? Acá está el problema. O es pulmón, o es vías aéreas, o es algo que tiene que ver con la función pulmonar, ¿no? O sea, las causas más comunes, sí, pues sin duda son parenquimatosas a nivel pulmonar, donde están todas las causas. La neumonía de lejos para nosotros, para la parte pediátrica, es la más común, ¿no? Atelectasias también. Más raro para el niño es tener un edema pulmonar o tener neumotórax. El edema pulmonar puede ser cardiogénico, que en el adulto es frecuente, por insuficiencia cardíaca, en el niño no es tan frecuente, pero sí también puede ser un edema pulmonar no cardiogénico, que en ese caso ya la frecuencia en el niño se incrementa, porque el edema pulmonar no cardiogénico no obedece, como su nombre lo indica, a una patología cardíaca, obedece a una patología primariamente pulmonar y a veces sistémica, ¿no? Que es el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y ese síndrome de estrés respiratorio agudo genera edema pulmonar, pero de origen no cardiogénico, no por insuficiencia cardíaca, sino por lesión capilar. Y esa lesión capilar hace que se trasvase líquido desde el intravascular hacia el intersticio y luego hacia el alveolo, hacia el contenido alveolar. Entonces, hay un líquido en el alveolo, por eso se llama pulmonar, pero no es cardiogénico porque no es por presión hidrostática incrementada como en cardíaca, sino es por patología del capilar, del endotelio capilar. Eso se ve usualmente asociado a sepsis o asociado a otro tipo de patologías también, ¿no? Que es el síndrome respiratorio agudo, que es, digamos, en mi opinión, la enfermedad más apasionante que puede haber, porque prácticamente engloba casi toda la fisiopatología del ser humano, ¿no? de emergencia, quiero decir. Bueno, estas son las frecuencias elevadas en los problemas de tipo pulmonar, pero también de vía aérea, como ustedes pueden ver, que en los niños sí es muchísimo más frecuente, ¿no? El asma y la bronquiolitis, como obstrucciones bronquiales, y las obstrucciones extratorácicas, que son la laringotraqueobronquitis, son de hecho muy comunes, ¿no? No son tan frecuentes de enviar insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero sí pueden darlo, y obviamente depende de la intensidad. Y por supuesto un cuerpo extraño lo hace con mucha frecuencia, y una laringotraqueitis con menos frecuencia. Un asma cada vez lo hace
lo hacen con menos frecuencia porque ya se trata mucho mejor el asma. Cuando hace 30 o 40 años manejábamos los asmáticos, teníamos muchos que terminaban la crisis asmática severa, el estado asmático severo, terminaba en ventilación mecánica. Ahora es rarísimo tener, me acuerdo que en esa época pude publicar 10 casos de pacientes ventilados asmáticamente. Ahora 10 casos no los encuentro pues en los últimos 20 años, ¿no? Ventilados, asmáticos ventilados. Así que eso ha mejorado muchísimo. El tratamiento del asma en la emergencia ha mejorado muchísimo y ha evitado que los pacientes ya se deterioren como antes sucedía. Pero por supuesto, fuera del sistema pulmonar o de vía aérea, también tenemos problemas del sistema nervioso central. Paciente que tiene en los niños intoxicación por barbitúricos o sedantes, tiene disminución de la función respiratoria, va a producir menos frecuencia respiratoria o eventualmente apnea. Entonces también va a producir esta insuficiencia respiratoria, pero por depresión central, ¿no? También puede existir, claro, una lesión, como sucede en los pacientes que tienen, por ejemplo, esa mielitis transversa a nivel cervical, que a veces es infecciosa, o también puede ser traumática, una lesión cervical alta, ¿no? Se cae el niño y se lesiona, Dios mío, todas las tragedias que hay ahí, ¿no? Hasta el famoso Christopher Reeve, el ex Superman que un día falleció, también se cayó el caballo, se produjo y quedó cuadripléjico para el resto de su vida, ¿no? Con insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque no tiene orden. O sea, todo es un tema desde el centro o de inmediatamente salido de la función respiratoria, ¿no? Y es terrible porque son perfectamente conscientes de todo, ¿no? O sea, no se Una condición más rara es el síndrome de angina o la hipoventilación central, ¿no? Aquellos casos de los cuales recuerdo haber visto 2, 3 casos en toda mi vida en los cuales el niño, no es exacto, pero sí, cuando el síndrome de angina se refiere a que cuando duerme, una mitología griega, ¿no? O sea, duerme, deja de respirar. Y solamente cuando se despertaba respirar. Tiene que estar despierta para poder respirar. Esta mujer, ¿no? La síndrome de Ondina se llama. Bueno, entonces esto sucede. Hay una hipoventilación que puede llegar a la apnea durante las noches, y a veces ya no es durante la noche, sino también durante el día. Esto es un problema de síndrome de hipoventilación congénita central, ¿no? En ese caso es un tema más difícil. Pero es más raro, felizmente. Generalmente son intoxicaciones por depresores de sensorio. O también sobre el sistema nervioso periférico. Como ustedes pueden sospechar, el síndrome de Guillain-Barré, debilidad muscular, debilidad de tipo neuromuscular, entonces no se contrae el tórax y por más que todo esté bien, pues no funciona. O sea, acá hacen como igual con una neuropatía periférica o una miopatía también, que son mucho más comunes ahora. Todos estos pacientes pueden tener un pulmón intacto, perfecto y fabuloso, pero hacen insuficiencia respiratoria porque no se mueve el tórax, ¿no? Entonces tenemos ahí varios tipos de opción. En una mirada rápida para identificar si es tipo 1 o tipo 2, cuando ustedes tengan este tipo de pacientes, o sea, con todos los signos que puede tener, de que ya hay sospecha de insuficiencia respiratoria, o sea, hay dificultad, pero además hay tirajes importantes, taquimia desproporcionada y ya presencia de cianosis. Entonces, cuando uno clínicamente, sin hablar del análisis todavía, tiene todo esto y sospecha que puede estar haciendo una insuficiencia respiratoria o tiene una dificultad respiratoria que puede ir a la insuficiencia. Y obviamente en este caso está indicadísimo la relación de gases arteriales. Hay dos opciones. Por un lado, uno puede desarrollar o puede observar en la gasometría una presión arterial baja, menos de 60, respirando aire ambiente, decimos, ¿no? O un CO2 y un CO2 que está normal, o incluso muchas veces bajo, como sucede en las fases iniciales de este tipo de insuficiencia respiratoria, pero que la diferencia alveolar arterial de oxígeno está incrementada. En estos casos, la característica del tipo 1 y del tipo 2 más bien va asociado con una disminución de la presión parcial de oxígeno, no en la misma magnitud que el tipo 1, pero sobre todo el CO2 que se eleva, ¿no? Y característicamente el tipo 2, por lo menos en la mayoría de los casos, por ejemplo, una síndrome de Guillain-Barré, una neuropatía o miopatía,
van a encontrar una diferencia laboral de oxígeno, no incrementada, sino normal, ¿no? Porque el pulmón está normal. Y en estos casos sí, el pH va a estar bajo, mientras que acá el pH puede estar perfectamente normal e incluso a veces hasta alcalótico, porque el CO2 está muy bajo en la fase inicial y eso disminuye, aumenta el pH, ¿no? Entonces, claro, acá en este caso, el tipo 1, en todos los dos casos siempre vamos a provocar oxigenoterapia, ¿no? Siempre. Pero cuando uno tiene el tipo 1 y la aplica oxigenoterapia, es una indicación para saber si la cosa ya requiere otro tipo de manejo, ¿no? Con oxígeno se supone que se arregla la mayoría de los pacientes, ¿no? Se corrige la mayoría de los pacientes. Pero si con oxigenoterapia este paciente de tipo 1, que uno lo definió como tipo 1, no mejora, entonces ya tiene que ir a soporte respiratorio, porque de esto depende su evolución posterior. El tipo 2 tiene otra connotación, porque acá no hay tanto hipoxemia, entonces, claro, se le va a aplicar oxígeno, pero lo que va a determinar el fracaso en el manejo o la evolución hacia la insuficiencia respiratoria va a ser más bien la conciencia, el sensorio del paciente, y si ya presenta una mayor acidosis respiratoria y el paciente lo observamos ya con periodos de apnea, ¿no? Son característicos de este tipo de insuficiencia. Por supuesto, estas son clasificaciones de tipo didáctica, pero la mayoría de los pacientes, cuando estamos teniendo en la clínica, son de tipo mixta, ¿no? O sea, no la mayoría, pero sí algún porcentaje pueden ser mixtas. Entonces, ustedes pueden dividirlo acá, pero no se sorprenden de que tengan hipoxémica y a la vez hipercápnica y tengan que echar mano de la clínica y su suspicacia para poder determinar si es cuál es la causa de la insuficiencia respiratoria y catalogarlo apropiadamente en tipo 1 o tipo 2. Acá ustedes pueden ver lo que son las causas más frecuentes de falla respiratoria en los niños. En la parte de arriba están indicados lo que es los problemas de tipo del sistema respiratorio, sea a nivel de vía aérea o sea a nivel del pulmón. Y están con flecha, lo he hecho ociosamente, he hecho la flechada para poder identificar las más frecuentes, casi todas son frecuentes. Por último, pues esta tabla lo hizo muy bien, entonces muy pocas, pero digamos que para nosotros lo que vemos en la práctica acá, en nuestras emergencias, sin duda, pues, ¿no? Si hablamos de la vía aérea superior cuerpo extraño, es algo, quizás no sea tan frecuente, pero es tan importante que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La anafilaxis es menos frecuente y la infección de lejos, o sea, el croup, la lingotraqueitis, es lo más común. La epiglottitis no es ya común actualmente, ¿no? Nunca lo fue para nuestro país, extrañamente, y no sé la razón. A nivel de vía aérea media, tenemos el asma, la bronquiolitis, sí, de lejos, pues, lo más frecuente que vemos, ¿no? Y a nivel de pulmón, el síndrome respiratorio agudo, que ya hemos mencionado, neumonía, sí, también altísimo. Y edema pulmonar no es tan frecuente para los niños, ¿no? Ahora, esto es a nivel de sistema respiratorio. En este cuadro, recuerdo de abajo, están los problemas que no son del sistema respiratorio primariamente, por lo menos, pero pueden afectarse secundariamente con la telangiectasia. Entonces, sistema nervioso central, ustedes pueden ver las depresiones por medicación, por drogas, o traumas craneales, también frecuentísimos, ¿no? Frecuentísimos, o encefalopatías, tipo incluso encefalitis o metabólicas, ¿no? Encefalitis virales también puede causar este tipo de depresión o insuficiencia respiratoria. Y por supuesto los que ya hemos mencionado, ¿no? A nivel de lo más común, tenemos ahora para niños Guillain-Barré y distrofia muscular, que a veces no es diagnosticado rápida o tempranamente, ¿no? El botulismo no es común, pero hay que tenerlo en cuenta cuando aparece súbitamente, sobre todo en un infante. En los niños mayores es más fácil, pero en el infante, en el menor de 6 meses o a veces menores de 3 meses, hay que tenerlo en cuenta que produce una parálisis generalizada también, ¿no? Entonces, estas son, otra vez, la insuficiencia tipo 1, que es hipoxémica, y la 2, que es hipercápnica, ¿no? Característicamente, la hipoxémica, presión arterial de oxígeno menor de 60, presión en hipercápnica mayor de 50 de CO2, ¿no? Usualmente estas son producidas por problemas, enfermedades agudas del pulmón. Acá, a pesar de que la hipoxemia no es la característica fundamental, es frecuente que se presente también, porque obviamente el niño que no respira bien tiene también tendencia a la hipoxemia. Pero la patología de laboratorio más prevalente y la que da la orientación es la hipercapnia, ¿no?
Y estas son las causas más comunes. O sea, escoliosis severa también puede producir este tema, ¿no? Y por supuesto el asma, bronquiolitis y enfermedades neuromusculares, y las mixtas que mencionamos, que siempre hay que considerarlas. En la insuficiencia respiratoria tipo 1 es la hipoxémica, y la alteración más común es la de ventilación-perfusión, y por lo tanto el tratamiento es simplemente incrementar el FiO2. O sea, la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria tipo 1 se van a mejorar con FiO2. Cuando ustedes le colocan FiO2 a un paciente y mejora, quiere decir que la patología que tenga, cualquiera que ésta sea, es de tipo de ventilación-perfusión. Cuando no mejora, pudiera ser de que el problema ya no es solamente de ventilación-perfusión, sino que ya es un shunt. O sea, ya hay un colapso de una masa crítica de alvéolos que ya no permite una buena oxigenación. El shunt, cuando se produce en un porcentaje significativo de los alvéolos pulmonares, como en este caso de ejemplo, que es muy probable, que por más que le apliquemos oxígeno al 100%, ya tampoco sea capaz de ayudar a este pulmón, ¿no? Entonces ya se requiere soporte ventilatorio de presión positiva. Ese es ya un tipo de patología mucho más severa. La razón está en que, como ustedes pueden ver en esta gráfica, que a algunos les parecía complicada, pero si ustedes ven acá el FiO2 y acá está la presión parcial de oxígeno. Entonces ustedes pueden ver que lo normal es que tengamos un shunt, o sea, nuestras derivaciones fisiológicas normales en los sujetos normales es de menos de 5%, está por acá, ¿no? ¿Qué significan estas dos curvas, estas dos líneas? Que con solamente 20-21% de oxígeno, pues uno va a tener una presión parcial de oxígeno normal, ¿no? Prácticamente no tenemos problemas acá para poder lograr una oxigenación respirando 21% de oxígeno. Claro, si ya uno comienza a tener más cantidad de shunt, más alvéolos que ya no participan, o sea, que pasa la sangre por ahí, pero no intervienen en el intercambio de gases, entonces comienza a haber mayor necesidad de incrementar el FiO2 para poder manejarlo. Y se puede hacer, claro, si yo tengo un shunt de hasta 15%, digamos, de las unidades alveolares están con shunt, están colapsadas. Entonces yo lamento el FiO2 a 40% y voy a lograr casi un 95 litros de mercurio, ¿no? O sea, lo puedo manejar. Pero si yo tengo un 25%, para lograr casi 100% necesitaría 70 a 80% de FiO2. ¿Lo puedo lograr? Sí. Pero este nivel de FiO2 ya es agresivo y es dañino para el paciente. Y una de las cosas que se está incidiendo también es que no se trata de colocar el oxígeno impunemente y libremente durante mucho tiempo en altas concentraciones a los pacientes porque causa daño también. De modo que cuando uno usa concentración de oxígeno por arriba de 60%, ya uno tiene que tener cuidado en qué momento se los tiene que bajar. Y si no puedes bajarlo, pues piensa en otra alternativa, en ese caso ya el soporte ventilatorio con ventilación mecánica. El shunt intrapulmonar se refiere a este tipo de patología, pacientes que pueden tener una muy buena perfusión, pero una pésima o nula ventilación, ¿no? O sea, la sangre pasa del lado derecho al lado izquierdo sin ser oxigenada en el pulmón. Pasa por el pulmón, pero es como si no hubiera pasado, ¿no? Y bueno, ahí tienen una serie de condiciones, sobre todo el que más nos ocupa a nosotros son las neumonías y el síndrome respiratorio agudo que se le llama pulmonar no cardiogénico, ¿no? Como pueden ver ustedes, hay diversos grados, en un mismo paciente incluso puede llegar así. Esto lo vemos en el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? En un niño que ustedes pueden ver y lo veíamos con frecuencia. En la mañana tiene esta patología, nos llama por dificultad respiratoria, y en la tarde el paciente está muriéndose y hay que intubarlo. Entonces, evoluciona en horas que este síndrome de distrés respiratorio agudo se presenta. O también puede tener esta derivación o un shunt pulmonar debido a una telectasia masiva, en este caso en el pulmón izquierdo. Entonces solamente le queda el pulmón derecho para poder funcionar. Y sí, si esto es algo súbito, va a generar una hipoxemia persistente por shunt. Se ha recordado entonces que un shunt de derecha a izquierda, que es lo que estamos hablando, cardíaco, perdón, pulmonar, no cardíaco, es todo el ejemplo extremo de lo que es una mala ventilación-perfusión, ¿no? Porque la ventilación es cero. Entonces tiene toda una serie de causas, pero lo importante es recordar que eso significa una nula ventilación cuando la perfusión se mantiene más o menos
intacto. Ahora, tenemos también este tipo de insuficiencia respiratoria hipoxémica, que es la más común, con radiografías blancas, o sea, significa que estamos hablando de compromisos alveolares, ¿no? O sea, y se ve blanco en la radiografía. Estos son los más comunes, síndrome respiratorio agudo, edema cardiogénico, en niños no tanto, pero sí cuando es difuso, básicamente el SDRA para nosotros es el más común, ¿no? Mientras que en los infiltrados focales sí podemos ver las neumonías o atelectasias. Entonces, si las lesiones pulmonares son difuminadas, piensen más en un síndrome respiratorio agudo o edema pulmonar. En ese orden, niños. En adultos quizás sea similar. En los infiltrados focales, si es como en este caso va más en un lado que en otro, o por otros lados, entonces hablamos de neumonías o atelectasias. Este es un síndrome respiratorio agudo pediátrico, o sea, es un edema pulmonar, pero no es un edema pulmonar como lo conocemos, anales de mariposa, ¿no? Porque no está distribuido conforme a la gravedad ni nada, ¿no? Sino que es antojadizo, depende de dónde esté la lesión del endotelio capilar. Este es otro paciente que ya es más comprometido, tiene una compromiso neumónico bilateral, y en el caso izquierdo se ha comprometido también el pulmón con una atelectasia masiva. Entonces, obviamente le queda solamente una cuarta parte de la capacidad pulmonar para hacer intercambio de gases, entonces sí, va a desarrollar rápidamente, ¿no? Y un paciente que puede tener una dificultad respiratoria moderada, digamos, por neumonía, si hace una atelectasia en el transcurso de su evolución, puede empeorarse súbitamente, baja la saturación, aumenta el trabajo respiratorio, y bueno, hay que saber de qué se trata. Puede ser un neumotórax o una atelectasia, y en este caso es una atelectasia. También este es un paciente que, si ustedes ven bien, acá el corazón está crecido, hablamos de un problema de insuficiencia cardíaca, ¿no? Con, en este caso, edema pulmonar a predominio derecho. Siempre se piensa de que el edema pulmonar es bilateral, sí, y lo es, ¿no? Pero no siempre lo es, hay a veces predominio en un lado más que en el otro, como en este caso, un edema pulmonar de origen cardiogénico. En este caso, ven ustedes lo que llama la atención es el crecimiento cardíaco notable, edema pulmonar, por supuesto, en ambos lados, y sobre todo este chichón acá de la arteria pulmonar, ¿no? Es del cono de la arteria pulmonar que está crecidísimo y que habla claramente de una hipertensión a nivel pulmonar. Entonces, esto sí nos puede orientar claramente a cualquier patología que incremente el flujo venoso pulmonar. Y eso ya lo podemos deducir después de varias patologías que no es el caso. Pero sí, aquí hay una cardiopatía con hipertensión pulmonar. Eso es lo que puede sacarse de y por flujo, ¿no? de esta radiografía. Ahora, por otro lado, puede que las radiografías no sean solamente blancas, sino también haya radiografías de tipo oscura, las negras, digamos, ¿no? O sea, ya no se ve tanta opacidad, como en los casos que hemos visto, sino ya más bien aires. Y claro, lo primero que aparece como una causa de insuficiencia respiratoria con una radiografía que no es tan blanca es la bronquiolitis o el asma, ¿no? Porque hay atrapamiento de aire. Entonces, hay atelectasias ahí, pero por supuesto que hay atelectasias, pero son pequeñas y son parciales, mientras que la sobredistensión predomina. Entonces, la sobredistensión, digamos, opaca a las opacidades de una manera redundante, porque las opacidades producidas por la atelectasia están un poco escondidas por la sobredistensión alveolar. Entonces uno ve en la placa una mayor cantidad de aire y parece que está bien ventilado, fabulosamente ventilado, pero no es el caso, ¿no? Hay muchas áreas que están con microatelectasias o atelectasias parciales escondidas. Y también tenemos otras condiciones, pero digamos estas son las más comunes, ¿no? que pueden verse en las patologías. Por supuesto, cualquier estado de embolia pulmonar va a producir pues, mucha ventilación y poca perfusión, ¿no? O un bajo gasto cardíaco, estados de shock, hipovolemia, también van a estar ahí con una perfusión disminuida. Este es un caso parecido, hay un poco de opacidad acá, pero notablemente esa opacidad se limita a la parte de los ilios. El resto, sí, hay un flujo pulmonar incrementado, se ve otra vez el cono de la pulmonar incrementado, así que sí tenemos acá un crecimiento de tipo cardíaco, sobre todo ventrículo izquierdo, y elevación del cono de la pulmonar. Esto con muchísima frecuencia corresponde a una comunicación intraventricular, ¿no? O sea, pasa la sangre del lado izquierdo al lado derecho por presión y del lado derecho
pues se va al pulmón. Por eso es que hay una gran cantidad de flujo a nivel pulmonar y es mientras se mantenga más o menos bien la función pulmonar, la función cardíaca, entonces no llega a ser una insuficiencia cardíaca notable, pero sí una hipertensión pulmonar por flujo, como en este caso, ¿no? Este ya es un caso de bronquiolitis, donde hay un gran atrapamiento de aire en el lado derecho, sobre todo, no tanto en el lado izquierdo, patología más de un lado que de otro, de una patología de vía aérea. En la insuficiencia respiratoria tipo 2, la hipercápnica, ya pueden ustedes saber cuáles son las causas relativamente más frecuentes y pueden ser por disminución del volumen tidal o por incremento en el espacio muerto. Dentro de la disminución del volumen tidal, claro, o sea, si tenemos intoxicación por drogas, que son las que deprimen la función neurológica central, impiden una buena excursión torácica, que la inspiración no sea tan buena, lo impiden porque está deprimido el centro respiratorio, entonces eso va a producir pues menos volumen tidal e incremento del CO2. Eso está claro. Y otras causas de disminución de volumen tidal que no son por intoxicación por drogas ya vienen a ser las miopatías, las neuropatías, ¿no? En niños es mucho más frecuente las intoxicaciones y también las miopatías, ¿no? Que es frecuente. Y el Guillain-Barré, que a veces nos aparece por ahí. El incremento en el espacio muerto, obviamente lo vemos en lo que ya sabemos, asma, bronquiolitis, pero también recuerden ustedes en todo estado de mala perfusión. A veces la gente no se percata que un paciente deshidratado tiene un incremento del espacio muerto, quíralo o no. Puede que no sea clínicamente relevante, pero podría ser en un momento clínicamente relevante. Así que los pacientes que tienen hipovolemia van a tener con frecuencia una tendencia, por lo menos si no la presentan ya, a un espacio muerto incrementado. Bueno, esto es lo que sucede, ya hemos visto en la bronquiolitis y el asma, sobredistensión y compresión de capilar pulmonar que impide la circulación y eso hace que incremente el espacio muerto, ¿no? Lo mismo que acá, recuerden ustedes que la ventilación depende del volumen minuto, o sea, cuando uno mide una gasometría, uno solicita la gasometría y quiere mirar el CO2, lo que está evaluando es el volumen minuto respiratorio, que es este. Y el volumen minuto respiratorio representa el volumen tidal, lo que uno respira en cada respiración, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Yo puedo tener un buen volumen de tidal, pero respiro 2 veces por minuto, entonces no tengo una buena frecuencia respiratoria, va a bajar y el CO2 va a subir. La relación es inversa, inversa, ¿no? O sea, el CO2, el nivel de CO2 es inversamente relacionado al volumen minuto. Mayor volumen minuto, menor CO2, y menor volumen minuto, mayor CO2. Este es lo que bueno, finalmente, ¿cómo vamos a ir monitoreando? Primero, reconocerlo, ¿no? O sea, bien importante. Los gases ayudan muchísimo, sin duda, pero para pedir los gases e interpretarlos tienen que tener ustedes una apreciación clínica. Es por eso lo más importante dentro de la evaluación clínica de emergencia. Patrón respiratorio. Ese patrón es irregular, es un patrón regular, respira de manera irregular. Solamente los niños pequeños, los prematuros, pueden tener unas respiraciones irregulares fisiológicas. Pero fuera de eso, la respiración debe ser regular, o sea, tiene un ritmo, ¿no? O sea, sigue ahí. Tienen más o menos cada 3 segundos de respirar, ya ok. No es que respira 3 segundos, cada 3 segundos y de repente deja de respirar 20. Eso no sucede en un niño mayor, y menos en un adulto. Así que el patrón respiratorio es muy importante. La respiración paradójica, que algunos de ustedes ya han visto en video también, o sea, cuando hay una discordancia entre lo que es la respiración vaivén, ¿no? O sea, el tórax baja y el abdomen sube, y el abdomen baja y el tórax sube, ¿no? Esa respiración de tipo paradójico, donde se incrementa la función del diafragma y se infla el abdomen. El quejido expiratorio es un signo de patología alveolar importante, muy, muy importante. Cuando hay quejido, ustedes piensan en una patología alveolar, no en una patología de otra área, ¿no? Y bueno, la cianosis, ¿no? La cianosis va a ser obvia cuando la saturación ya baje menor del 80%, pero se puede ir viendo desde antes si uno tiene cierta acuosidad. ¿Qué es lo que tenemos en la de tipo 1? Todos estos tipos de la clásica, dificultades respiratorias, tirajes, taquimia, aleteo nasal y los ruidos que pueden haber, sea desde la vía aérea superior o desde la
alveolo, ¿no? Y el tipo 2 lo que va a presentar clínicamente básicamente es una disminución en la frecuencia respiratoria, sea porque hay depresión respiratoria, por cualquier razón, un traumatismo craneoencefálico, drogas, o también, también puede haber una respiración superficial, como sucede en el Guillain-Barré, o también drogas también, o también una miopatía, ¿no? Las preguntas que ustedes deben hacerse frente a un niño que tiene una posible insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria, primero vean ustedes la vía aérea, ¿no? Siempre vía aérea. Si el aire no pasa, todo lo demás que hagan va a ser inútil. Siempre piensen primero en la vía aérea y es rápido decidir y corregirlo si es que se puede, ¿no? Así que si está permeable, ya ustedes pasan a otro nivel que usualmente es la vía aérea media o inferior, ¿no? Y luego, si el niño está respirando de manera fácil a través de la vía aérea superior libre, entonces ustedes tienen que ver las dos cosas, la oxigenación y la ventilación. O sea, la oxigenación ahora es facilísimo porque tiene un saturador de oxígeno. Ya saben si está oxigenando bien, mal o regular. Y lo pueden corregir de inmediato. La ventilación, por otro lado, es ver cómo está la excursión torácica. Se insufla bien el pulmón, el tórax, perdón, y se desinfla bien. Tiene aparte de la frecuencia que tiene, aparte de la periodicidad que tiene y el ritmo que tiene, ¿se infla bien el pulmón o parece una respiración superficial? Muy, muy importante, porque no solamente es que el niño respire, sino se está respirando de forma adecuada. La consecuencia de esas respiraciones adecuadas o no son el color, ¿no? Que tenemos, la saturación, depende de la saturación, y vamos a verlo en los 3 sitios fundamentales, ¿no? En la cianosis central es importante, no solamente la cianosis periférica, que no es trascendente desde este punto de vista, ¿no? Recuerden ustedes que cuando ustedes miden la saturación de oxígeno, van a tener información sobre la oxigenación, y puede ser que esté con 97, 98% de oxígeno, y está perfectísimo, quiere decir que está oxigenando bien, pero de ninguna manera piensen que está ventilando bien. Ustedes no pueden asumir de que una saturación normal significa una ventilación normal. Y es uno de los errores frecuentes que se cometen en emergencia. O sea, todos pueden quedarse tranquilos porque tienen una perfecta saturación, incluso están con oxigenoterapia, y con eso tampoco se pueden percatar o tener cuidado de que puede estar haciendo una retención de CO2. Hay niños que ustedes le toman una gasometría teniendo 98% de saturación y tienen en la gasometría 98% de saturación y 90 milímetros de mercurio de oxígeno, pero tienen un CO2 de 60. Entonces ya se deterioró. Entonces, cuidado cuando ustedes evalúen a los pacientes con solamente la oxigenación. La oximetría de pulso es una maravillosa arma, excelente arma. Utilícenla, pero no la utilicen para cosas que no pueden dar información, como es la ventilación. El estado de conciencia siempre es importante. Desde el neonato, desde el niño pequeño infante hasta el adulto, el estado de conciencia nos permitirá saber si el paciente ya está en la fase hipercápnica severa o está entrando a la fase hipercápnica severa. La fase esa en la cual el niño se pone inquieto, intranquilo, como si se estuviera ahogando, desesperado por respirar, como es cuando uno está debajo del agua, que llega un momento que uno se desespera, ya no me importa más que el otro aguante más que yo para no competir y salgo a respirar, me importa un bledo. ¿Por qué? Porque necesito respirar. Esa desesperación, esa inquietud es la que precede al estado de conciencia deteriorado. No lo dejen pasar, no es hipoxemia necesariamente, sino ya puede ser la hipercapnia que está iniciándose y el niño siente una sensación de sofocación, que se está ahogando, ¿no? La ventilación, ustedes tienen que ver primero la excursión torácica, ¿no? Ya que vamos viendo si se expande bien el tórax o no, pero también el pasaje muy circular. Pasa o no pasa, y pasa apropiadamente en ambos campos pulmonares. Ese pasaje muy circular permite más o menos inferir el volumen tidal del paciente, ¿no? En grosso modo, por supuesto, ya el CO2 no irá, pero eso ya es una indicación clara. La respiración superficial es inmediatamente signo de que hay que alertar de posible necesidad de soporte respiratorio, ¿no? Las frecuencias respiratorias bajas o que ya que se hacen más superficiales o en frecuencia, hablan ya de posible agotamiento de los músculos y que probablemente ya estamos en la insuficiencia respiratoria y probablemente requiera ya un soporte, ¿no? Así que cuando hay esfuerzo permanentemente severo, hay que prever de que el niño pueda agotar sus funciones respiratorias, porque en ese caso, si la
si la dificultad respiratoria es severa, va consumiendo mucho oxígeno, como ya hemos mencionado, el consumo de oxígeno se incrementa notablemente, pero a la vez no puede ingerir mucho alimento. Y esa falta de ingesta de energía va a afectarlo, ¿no? Va a afectarlo porque a la larga ya no va a tener energía para poder disponerlo en los músculos respiratorios, que eso no se necesita. Por eso los niños con dificultad respiratoria severa, ustedes se dan cuenta y obsérvenos, tienen un tiraje marcado, dificultad respiratoria marcado, pero no mueve absolutamente ningún músculo de la mano, ni de las piernas, ni de los brazos, ni siquiera a veces de la cabeza. ¿Por qué? Porque todo su gasto energético debe concentrarlo en el esfuerzo respiratorio. Es un dato notable y en los niños se ve con mucha claridad. El niño está tieso, todo, y no es porque está amarrado ni nada. No se mueve, y no se mueve y solamente tiene un tiraje marcado, dificultad respiratoria marcada, con quejido y todo, y bueno, entonces uno ahí ya está viendo de que el niño se está agotando, ¿no? Entonces estos son datos que permiten identificar, no tan tempranamente, pero por lo menos prudentemente, para la intervención del médico. Bueno, los gases van a ayudar, ya saben ustedes que es para evaluar, por un lado, la ventilación y por otro lado, la oxigenación, y nos permite, si es posible, calcular también la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Ustedes evalúen la saturación de oxígeno transcutánea, que es un elemento que tienen que trabajarlo. Recuerden ustedes las ondas siempre. Esta es una onda normal. Siempre, ojalá que tengan no solamente la cifra, o sea, le puede salir 90 y tantos por ciento, 85%. Claro, es una cifra importante para tomar en cuenta, pero es tan importante como eso, yo diría, la señal. O sea, la señal de la onda de la presión del pulso, que es lo que se grafica acá. Esta es la señal normal, ¿no? O sea, tiene un máximo y un mínimo. Pero vean ustedes esta normalidad, ¿no? O sea, o vean ustedes esta imagen en comparación con lo que es normal. O esta. Entonces, todos estos hacen que uno pueda deberse. Este es un movimiento, ¿no? El chico que se está moviendo, ya bueno, no es fácil, pues sabe que ya bueno, espérate un ratito que se calme y ya le mides ahí. Y acá, cuando esté con esta onda, por ejemplo, es posible que tenga una lectura errática. Entonces, no se puede confiar en la cifra que aparece. La cifra debe ser siempre considerada cuando uno tiene este tipo de señal, no cuando tengas esta o esta, que significa que hay algún aparato que está interfiriendo con la señal, o esta que es una mala perfusión. Entonces, de repente el chico no tiene una buena perfusión en el lugar donde la están midiendo y entonces va a ser una onda muy plana y tampoco es confiable. Así que siempre vean ustedes el ritmo importante para la onda de presión, si es posible, ojalá que la tuvieran, porque la verdad que da mucho. A veces ustedes tienen solamente la cifra y si no tienen la onda pueden estar en cualquiera de estas circunstancias y no será una lectura apropiada. ¿Cómo deben hacer la primera fase de manejo? Obviamente una buena posición, ya lo saben ustedes, mantener la vía permeable, siempre aplicar oxígeno hasta que sepamos que ya no lo necesita. Si un niño tiene fiebre, agitación, eso incrementa el gasto metabólico, así que siempre hay que tratarlo, ¿no? Hay que tratar la fiebre. Y recordar que todo depende pues, de la entrega tisular de oxígeno, ¿no? A través de lo que ya ustedes conocen. El tipo de soporte respiratorio que pueden hacer es primero oxigenoterapia y si no, ya ventilación en principio no invasiva, ¿no? Las principios no invasivas son la presión continua de vías aéreas, la columna nasal de alto flujo o el BiPAP, que es un tipo de CPAP, pero en doble nivel de presión. No es continuo, sino en dos niveles diferentes. Esto lo voy a pasar por cuestiones de tiempo y solamente recordar que cuando ustedes tengan que monitorear, siempre deben monitorear a niños y mantener objetivo de saturación es tenerlo por lo menos en 92, 93%. ¿Por qué? Porque por allí o por arriba de ese 92, 93%, ustedes entran a la curva plana de la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Del oxígeno de la hemoglobina. O sea, en esta parte de la curva, que es la parte plana, ustedes pueden tener algunos cambios y bueno, tienen un techo. Pero si están por debajo de esto, recuerden, piensen ustedes siempre en esta parte de la curva, cualquier pequeño cambio en la saturación, por mínimo que parezca,
en el nivel de PO2 va a producir un marcado descenso en la saturación de oxígeno. Y eso es peligroso para la entrega de oxígeno al tejido, así que a la célula. Entonces, por eso es que el objetivo, la meta siempre es mantener por arriba el 90-92% la saturación para tener el techo de que cualquier cambio en la oxigenación, bueno, si baja, no va a estar a la parte de la curva y llega solamente hasta ahí, hasta el borde del abismo, pero no se cae, ¿no? ¿Cómo se le da el oxígeno a los pacientes? A través usualmente en los sitios donde tenemos centros de salud ya implementados, de segundo o tercer nivel, hay un oxígeno empotrado. Entonces ustedes van a tener ahí de la pared, va a salir y ustedes le colocan un flujómetro y con eso lo humidifican y ya está, ¿no? Y con eso lo manejan los pacientes. Del empotrado sacan la fuente de oxígeno. Si no hay esto, bueno, ni modo, tienen que echar mano de los cilindros que conocemos, ¿no? Hay cilindros grandes que son para estar en el hospital y otros cilindros más pequeños con los que se puede transportar al niño de un sitio a otro. Si tienen que referir un niño de su centro de salud a un hospital de mayor nivel, bueno, no van a ir pues con el cilindro enorme, ¿no? Es imposible, no entran en la ambulancia, así que sí tienen que usar un cilindro un poco más pequeño, usualmente de tipo E, ¿no? Y lo que apareció muchísimo y tuvo una intervención importante durante el COVID fue los concentradores de oxígeno, que ustedes también ya conocen. Tiene un mecanismo sencillo, pero que tiene una limitación en cuanto al aporte del flujo que pueden dar, ¿no? Y al FiO2 que pueden dar. Así que útiles para hasta si vamos a dar 4 o 5 litros por minuto, algunos dicen 6 litros por minuto de oxigenoterapia, está bien. O sea, sí, hasta ahí, ¿no? Si requiere más, ni modo, ya no se puede, tiene que ser o el cilindro o, bueno, un hospital, ¿no? Estos los diferentes modos de administración, la cánula nasal normal, la máscara de oxígeno, en este caso con nebulización, la máscara con reservorio, que permite que se tenga una fuente de oxígeno al 100% más cercanamente a la inspiración del paciente, incrementa el FiO2. La máscara Venturi, que lo usan poco, pero que decían precisión. Y por último, lo que es la máscara de no respiración, que puede permitir incrementar el FiO2 a niveles significativos. Ustedes pueden ver acá los diversos equipos que hay, cómo se debe aplicar los flujos y el FiO2 que se alcanza. La cánula nasal no alcanza nunca más de 40% y no debe alcanzar más de 40%, así que si necesita más, tienen que pasar a otro nivel. Pueden pasar una máscara, en el cual ya incrementa un poco el flujo, pero incrementa también el FiO2. La máscara Venturi, decimos, es más que incremento, es precisión. La máscara de no respiración sí puede dar, como esta, depende de la máscara, del tipo de máscara que tengan, pero puede llegar hasta 90%, 95% de FiO2. Entonces, es una buena forma de administrar oxígeno cuando el paciente no ha mejorado con una cánula nasal o una máscara normal, ¿no? como esta. Y por último, la cánula nasal de alto flujo, que fue también una de las cosas que se implementó durante el COVID, aunque ya se ha venido utilizando para otras patologías previamente, es esta de acá, el SINAF. El SINAF es una cánula especial, no es la cánula normal, pero que sí reporta niveles de oxígeno, de FiO2 muy altos, que puede hasta el 100%, porque viene con un blender, un mezclador de oxígeno-aire también, ¿no? Sin embargo, sí requiere unas cantidades de flujo muy, muy altas, ¿no? O sea, por ejemplo, ningún concentrador de oxígeno podía trabajarse para una cánula nasal de alto flujo. No puede, no llega. Ni siquiera tampoco la máscara de no respiración. Pudiera para cánula nasal y eventualmente para una máscara en poco flujo nomás. Pero la cánula nasal de alto flujo es uno de los métodos que más he preferido por la comodidad para el paciente y sí requiere humidificación, calentamiento y el mezclador de oxígeno. Esos son otros aspectos también en los cuales hay ventilación no invasiva a presión positiva, no invasiva, sin tubo endotraqueal. Ustedes pueden ver que puede ser nasal, se le aplica presión a través de la nariz y algunas veces a través de la nariz y la boca también. Bueno, hay varias formas también. Y bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. A veces cuando se requiere la intubación, ya es otro tema, pero uno tiene que ya fracasé, ya el niño ha evolucionado mal, entonces necesita un soporte respiratorio ya o no invasivo o invasivo.
Esta foto es, si ustedes no recuerdan, pero vale la pena tomarlo ahora. Es una foto del año 50, 1950, en la epidemia de polio, cuando no había vacunas. Así que los que son antivacunas, por favor, tengan presente, ¿no? O sea, tienen unas consideraciones, bueno, es para discutir, no, absolutamente no estoy de acuerdo con ellos, pero entiendo que tienen unas razones hasta presumidamente científicas. Pero esta es una epidemia de polio, y así estaban las salas de polio. Estos son ventiladores a presión negativa que habían, ¿no? Los pulmotorios que llamamos. Yo todavía lo llegué a ver en el Hospital del Niño a comienzos de mi residencia, y era lo que se trabajaba en ese tiempo. No había ventiladores como tenemos ahora. Pero esta era la cantidad de pacientes, ¿no? Niños con polio enorme y adultos también tenían con polio. Y miren este niño. Bueno, en fin, esta epidemia de polio sirvió para dos cosas, ¿no? Primero, por un lado, hacer notar la necesidad de agrupar a niños críticos en determinadas áreas. Y hablamos de los cuidados intensivos. Los cuidados intensivos no se han desarrollado sino hasta los 70, y en los niños hasta fines de los 70 y comienzos de los 80. Así que antes no se percibía. Entonces, esta epidemia fue una de las primeras que hizo notar al personal de salud la necesidad de agrupar en un solo sitio a niños que tengan las mismas necesidades de urgencia, en este caso respiratoria, ¿no? Así que esta foto es histórica, es realmente impactante, y también a la vez nos dio la oportunidad de recordar la importancia de las vacunas para la salud pública mundial, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, podemos, no sé, compartir algo o ya terminarlo acá como ustedes deseen, ¿no? Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, les agradezco y ya nos estaremos viendo en cualquier momento con ustedes. Muchas gracias y muy buenos días con todos. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Hasta luego.